podamos escuchar tu voz, tus palabras, y que éstas sean, Señor, dulces a nuestro paladar, Señor, que podamos percibirlas de la manera correcta. No permitas, Señor, que busquemos un pretexto para dar una interpretación errónea de la palabra, sino que podamos ir directamente a lo que tú quieres, Señor, y así interpretar de la manera como a ti te agrada las escrituras. En el nombre de Jesús, derrama sobre nosotros la unción quíntuple, Señor, descrita en Efesios 4:11, Señor, la unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que fluya en nosotros de tal manera, Padre, que cada uno de mis hermanos sean equipados como santos, Señor, para que ese equipamiento les sirva, Señor, para edificar al cuerpo de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, gracias, papito, amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad, hermano? Más que bueno es Dios. Fíjese que yo le quiero hablar de un tema que yo le he puesto por nombre. No, después. Ya lo tenían ahí. Es que no te había entendido. Pongámoslo pues. Un tiempo de llenura del Espíritu Santo. Una época de regocijo y adoración. Un espacio en donde la palabra de Dios será derramada sobre nosotros. El tiempo de la reivindicación ha llegado. Retiro Internacional de Verano 2022 de Ministerios Ebenecer, año de la reivindicación. Inicia retiro de pastores del lunes 11 al miércoles 13 de abril en el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer, zona 5. Retiro general inicia de miércoles por la noche a sábado 16 de abril, explanada 5. Antiguo Estadio del Ejército. Para más información de horarios, visita nuestro sitio web ebenecer.org.gt o nuestras redes sociales. Retiro Internacional de Verano de Ministerios Ebenecer. No te lo puedes perder. Este evento será transmitido en Rema Estéreo 91.7 FM y Rema TV. Aleluya. Pues ya sabe usted, pues si quiere participar del retiro, simple y sencillamente tiene que conectarse. Y para los que no saben, de lunes a miércoles el retiro es un retiro pastoral, pero no quiere decir que ahí van solo pastores, ¿verdad? Si usted tiene el deseo en su corazón de servir al Señor y quiere oír la misma palabra que están escuchando los pastores, conéctese. No se imagina usted cuánto edifica eso, es increíble. ¿Por qué? Porque ya en el retiro congregacional, que es a partir del miércoles en la noche, jueves, viernes y sábado, ya la palabra, aunque es así poderosa, pero es más blandita, es para que la entienda todo el pueblo. Pero si usted es de aquellos que agarran el trigo en el aire y ya lo anda metiendo a la maquinita para procesarlo, usted necesita estar en el retiro de pastores. ¿Cómo va a estar ahí? Conéctese a las redes sociales, ¿verdad? Ahí puede buscar como Ebenecer Guatemala o como Apóstol Sergio Enríquez, Ministerios Ebenecer, cualquiera, y ahí están en Facebook, están en YouTube, están en cualquiera de las plataformas habidas y por haber. Hasta una, ¿cómo se llama? Una que no uso yo y mucha gente no usa, Twitch, ¿cómo se llama? ¿Verdad? No la conocía yo, pero hasta en esa hay transmisiones. Entonces, hermanos, son alrededor de 5 temas diarios, ¿verdad? Aprovechemos a conectarnos. Bueno, como ya oramos, ¿verdad? Sí. Si no, oramos otra vez, ¿verdad? Fíjense que hoy quiero platicarle de un tema que le he puesto por nombre Al Pie de la Letra. Y le voy a explicar por qué se llama así. Resulta que a lo largo de la vida cristiana, uno va aprendiendo que al Señor le gustan las cosas así firmes, ¿verdad? Al punto que en la Biblia dice allá en Apocalipsis, dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Como quien dice, prefiero
prefiero que no seas nada a que me digas que eres y no eres. Tremendo, ¿verdad? Porque no le dice, por cuanto no eres caliente te voy a vomitar de mi boca. No, por cuanto no eres ni tibio, ni frío, ni caliente, sino que eres tibio. Cuando usted le dice, hermano, ¿quiere café? ¿Usted cómo dice? Así como su pastor, caliente que me queme la lengua. O dice, tibiecito, por favor, ¿verdad? ¿Cómo lo pide? Va, con tibio, mire, tibio, uno puede meter el dedo, pero no está frío. Uno siente el calorcito, pero se aguanta. ¿Qué quiere decir? Alguien tibio es el que sí busca al Señor, pero no a fondo. Siempre se queda, ¿verdad? Todavía se le puede ver adentro y afuera, adentro y afuera. Bueno, otra cosa. Ahí va David a traer el arca del pacto y la va a llevar a Jerusalén. Y cuando la va a llevar, él dice, bueno, jálenla en bueyes. Súbanla en bueyes, en un carro con bueyes, y así la llevamos. Se le olvidó ir a la letra, se le olvidó ir al texto. Entonces viene el Señor y dice, no, así no es. Así que yo te voy a demostrar hoy, y una vida se va a perder por tu culpa. ¿Por qué? Porque va a querer detener algo que es insostenible. Si Dios no está en eso, en el asunto, es insostenible. Y entonces Usa muere a causa de que David no consultó cómo se tenía que llevar el arca del pacto. Es decir, hay cosas, hermano, que la Biblia muestra que se hacen al pie de la letra, como son. Que tu decir sea sí y amén. Es decir, hay cosas que no son para interpretación personal, sino que son como dice la palabra. Que el Señor nos ayude. Mire, le voy a poner textos para lo que le estoy diciendo. 2 textos bases, y a partir de ahí nos vamos a cosas que dice la Biblia que se deben hacer tal y como fueron dichas. ¿Le parece? Que hay un montón, hermano, pero un montón. Yo me quedé con las primeras porque suficiente tengo ahí para empezar un tema. No sé cuándo lo seguiremos. Mire este es el primer texto base. Este edificio va a tener 2 columnas, pero bien sólidas. Éxodo 25, versículos 8 y 9. Y que hagan un santuario para mí. ¿Para quién es el santuario? Para Él. Okay. Para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. ¿Para quién es el santuario? Para el Señor. Entonces Él puso el diseño, Él puso los planos y Él dijo, así se va a hacer. Por eso es que el apóstol Pablo es nombrado el perito arquitecto de la iglesia, porque el diseño se lo dio Dios. El Señor al apóstol Pablo le dijo, así vas a escribir, porque así se va a hacer. Entonces, fíjese que aquí hay un diseño. Cuando hablamos de diseño, es como la creación de digamos, lo que viene antes del prototipo. Usted sabe, no sé ahora cómo es la cuestión, pero yo me recuerdo que hace un tiempo, para fabricar un auto, creaban un auto en pequeño, como que fuera, así va a quedar, ¿verdad? Entonces la gente podía ver, o sea que esta puerta se va a abrir para arriba, puro murciélago, ¿verdad? Y entonces empezaban a ver el auto en pequeñito, pero era un prototipo de lo que realmente iba a pasar. Ahora, para hacer este pequeñito, tuvieron que tener un diseño. Si no se hacía conforme al diseño, entonces quien estaba pagando por ese vehículo no iba a aceptar el trabajo. Entonces aquí el Señor está diciendo, tengo un diseño. Y de acuerdo a este diseño vas a hacer todo lo que te voy a decir, todo lo que va a estar plasmado. Ahora mira otro texto. Josué capítulo 11, versículo 15. Esta es la otra columna que vamos a poner. Para que no vas a pensar que me saqué de la manga esto, ¿verdad? Sino que está fundamentado en la palabra. Tal como el Señor había ordenado a Moisés su siervo. Ojo con ese tal.
tal como quien dice, al pie de la letra. Así Moisés lo ordenó a Josué, y así Josué lo hizo. Ok, ¿qué representa tal como? Lo que viene ahorita. No dejó de hacer nada de todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Más claro, no canta un gallo pochoroco, ¿verdad? Esa palabra existe aquí, pochoroco, ¿no? No, ¿verdad? Pero se ríe, me imagino que lo entiende, ¿no? Un día se lo voy a explicar, ese es chapinismo, digo yo, ¿verdad? Son aquellos gallitos que tiene uno en su casa, pero no son de raza, no son nada, ¿verdad? Que cantan a la hora que quieren y ni cantan bien, ¿verdad? Sino que solo lo despiertan a uno. Ese es un gallo pochoroco, le decimos nosotros. Entonces, aquí vemos que Josué, primero, el Señor le ordena a Moisés, y Moisés esa orden se la traslada a Josué intacta, al pie de la letra. El Señor le dijo: A más B es igual a C. Y entonces llega Moisés, va con Josué y le dice: así dice el Señor, A más B es igual a C. No cambió absolutamente nada. Y dice que Josué, dice que así lo hizo. A más B es igual a C. Y dice que no dejó de hacer nada. Tremendo, ¿verdad? No dejó de hacer nada de todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Es decir, Josué sacó su libretita y empezó a tomar nota. Explícame, Moisés. Sí, tomó nota. Aquí va punto y coma, va coma, abro paréntesis, ¿qué hago? No. Y Moisés le fue explicando. Después Josué vino y dijo: bueno, vamos a ver, primero tal cosa, lo hago. Segundo, para atrás. A ver, ¿quién? Los más muchachos se van a acordar tal vez, ¿verdad? Porque nosotros los viejitos, a mí me está tocando ahorita recordarme, porque ahora sí me ha tocado llevármelas de maestro, ¿verdad? Pero ¿quiénes de aquí han graficado funciones? Hermano, explíqueme qué es una función, dice usted, ¿verdad? Pues ahí le dan lo que nosotros conocemos como coordenadas, ¿verdad? O pares ordenados, que es un dato de X, uno de Y, y uno empieza a ubicar en el plano cartesiano este dato. Por ejemplo, -2, y es el primer número, dice: es en X y es a la izquierda, 1 y 2, y uno para acá. Y después, ahora 3, son 3 positivos, entonces ya se va para arriba, 1, 2, 3 en Y. Lo estoy confundiendo, ¿verdad? Bueno, exactamente. Si usted se confunde un numerito, fracasó en la gráfica. Le sale una gráfica que tenía que ser una parábola y le sale una recta que tiene su piquito al final, y usted dice: ¿y esta cosa, verdad? Bueno, a Josué no le pasó eso. Josué tabuló lo que Moisés le dijo, hizo una gráfica y le salió la parábola así, y él dijo: esta es una cuadrática positiva porque va hacia arriba. Ya ves, estoy reciente en eso. Entonces, fíjese que la Biblia, así como Josué lo hizo, nos muestra que hubieron cosas que se hicieron así, tal como fueron dichas. Y me llama la atención, hermano, porque hay cosas que nosotros hacemos hasta la fecha por lo que hemos aprendido, y algunos quizás la hacen como piensan que es, pero según la Biblia hay que hacerlas como dice la palabra, como el Señor lo ordenó. Está bonito, a mí me interesa eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son de interpretación personal, como dice la palabra, ¿verdad? Sino que son al pan y al vino. Bueno, mire la primera. Y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Primera. Es decir, aquí se pusieron los panes de la proposición de la manera como Moisés, como el Señor le había ordenado a Moisés. Como usted se recordará, hay muchas figuras en el tabernáculo. En el tabernáculo habían instrumentos, habían elementos, habían sacerdotes, etc. Pero resulta que en el lugar santo había una particularidad. En ese lugar había un candelabro, había una mesa de la proposición, y sobre la mesa habían unos panes. Pero los panes
no eran 12 panes los que tenían que poner, pero esos 12 panes no estaban puestos en una canasta. Esos 12 panes no fueron llegados a poner así a como cayera, no, tenían un orden. Yo me imagino, aunque la Biblia solo habla que fueron puestos en hilera, yo me imagino que cada pancito, usted dice pancito, nosotros decimos en Guatemala panito, ¿verdad? Como sea. Ponía el primero, de ahí venía el segundo y en hileras, ¿verdad? Ya sea así para arriba o así para allá, pero ahí estaban en hileras. Y eran 2 hileras de 6 panes. Cuando la lámpara, eso se en figura, cuando la lámpara le pegaba directamente a los panes, estos panes lo que hacían era reflejar una sombra. ¿Qué reflejaban? O sea, la forma en que estaban puestos los panes. Y la figura para nosotros es que si habían 6 de un lado y 6 del otro, quiere decir que el orden que Dios, esto representa el orden que le dio el Señor a la palabra. 66 libros, hermano, que sin duda no hay forma de decir que son 65, que son 67, no hay forma, son 66. Y hay muchas formas de demostrarlo. Entonces, de ahí que el orden de los factores, no en matemática, sino que en la Biblia sí altera el resultado. Le pongo un ejemplo, hay un montón, hermano. El ejemplo es el siguiente. Llega la esposa de aquel hijo de los profetas que se había muerto y cuyos hijos estaban siendo amenazados que se los iba a llevar el acreedor. Ella viene y le dice a Elías: tu siervo, mi marido, ha muerto y ha venido el acreedor para llevárselos. Usted nota ese orden: tu siervo, mi marido. Lo correcto era mi marido, tu siervo, ¿verdad? Buen siervo, mal marido. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hubiera sido buen marido, entonces era mi marido, tu siervo. Entonces ahí definitivamente ella lo que evidenció era la condición de su marido. Y que lo vemos prácticamente, ¿cómo decirle? Respaldada esta forma de pensar, porque ¿por qué llega un acreedor? Porque hay deudas. Yo no le hablo de las deudas que se pueden estar pagando, que usted cuando la adquirió dijo: me alcanza, yo gano esto, tengo tanto, y se metió. Eso está bien. Que a veces se le traben a uno las carretas, pues no está bien, pero ni modo, a veces toca. Pero cuando yo tengo deudas que no puedo pagar y que yo sabía que eso iba a pasar y aún así me metí, eso no está bien. Y entonces eso demerita el título de siervo. ¿Por qué? Porque como marido no cumplió como tenía que cumplir. Ok, esa es una. Otra, viene el Señor y le dice a Noé: entra, le voy a hablar para salir mejor. Sal tú, después que salga tu esposa, después que salgan tus hijos, después que salgan las hijas, las esposas de tus hijos. Nota el orden. Dice la Biblia: y salió Noé, y después de él sus hijos, y después de él su esposa, la esposa de Noé, y después de él las esposas de los hijos. ¿Vio el desorden? El desorden es que Noé no siguió instrucciones al pie de la letra. Tenía que salir el primero, eso sí lo hizo, pero lo segundo era que saliera prácticamente su esposa. Como quien dice: Noé, te voy a enseñar a darle su lugar a tu esposa, porque si no le das el lugar a tu esposa, tus hijos van a tomar ese lugar y se va a desordenar la casa. Y cuando los hijos tomen el lugar de tu esposa va a buscar el lugar de las nueras y se va a meter en medio. Entonces vas a tener un conflicto serio en la casa. Por eso el orden es importante. Ahora, el orden en la palabra también.
Los libros en la Biblia están puestos estratégicamente, hermano. Un día quizás hablaremos, ya hemos tocado algunos temas así, donde hemos ido a detalle viendo esas características numéricas que tiene la palabra. Pero es importante que Dios, una de las cosas que ordenó, que les pidió que ordenaran tal como Él lo había dicho, era la palabra, los panes en la mesa de la proposición. Entonces, cuidado en andar atendiendo información que dicen, por ahí acaban de descubrir el libro de Judas Iscariote, el evangelio de Judas Iscariote. Cuidado. Puede ser que haya escrito un libro, puede ser, pero no está en el canon bíblico, no está dentro de los 66 libros que el Señor decidió que tenían que estar. Por ejemplo, ahí anda es que no me acuerdo los nombres, pero el evangelio de Tomás, creo que anda ahí dando vueltas, hermano. Tomás no aparece en el canon bíblico, aparece como un nombre, pero no como parte del canon. Un ejemplo claro, usted ha escuchado acerca del libro de Enoc, ¿sí? Ese figura en la Biblia, pero no es parte de la Biblia. Hermano, ¿cómo así que hay un libro que está en la Biblia pero que no figura en la Biblia? Bueno, no solo ese. Hay varios libros que aparecen en la Biblia que no figuran en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque una cosa es escribir un libro y otra cosa es escribir un libro inspirado por Dios. Los que fueron inspirados por Dios aparecen ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro de Dios. Dios lo escribió. Él tiene derecho a decir, esto lo ponen, esto lo quitan, ¿o no? Ahora, la gente entra en conflicto para decir, pero ¿quiénes le dieron un orden? ¿Acaso no fueron los hombres? Sí. Así como Moisés bajó del monte y nadie vio cuando Dios escribió con su dedo, Moisés bajó del monte con las tablas. Me imagino que la gente decía, eso Moisés lo escribió. Así es ahora. La gente dice, eso lo escribieron hombres. Pero nosotros sabemos que eso lo escribió Dios. Si hay mucha evidencia, hermano. Nosotros mismos somos una evidencia. Esta palabra cobra vida en nosotros. Cuando la leemos algo pasa, nuestros ojos se abren. Mire, yo he leído otros libros y en ningún libro pasa eso. Hay libros con los que uno se emociona. Por ejemplo, yo leí un libro grandote, hermano. Tenía como 25 páginas. En un día me lo leí. Se llamaba Peter Jordan. Era un libro de ventas. No sé por qué a mí me gustan mucho esos libros, hermano. Si usted me da libros de marketing, de ventas, de administración, yo me los miro, yo los leo, hermano. Si usted me pone de historia, ya me da la chiripiorca. Que no, me cuesta un poquito. Voy a tener que acostumbrarme, ¿verdad? Pero fíjese que ese libro me gustaba y me tuvo así. Pero nada de lo que decía así me sacó una lágrima. Pero yo agarro la Biblia y de repente mi corazón empieza a palpitar. Digo yo, ¿y esto qué es? La palabra de Dios. Entonces, hermano, Dios le dio un orden a la palabra. No se nos olvide eso. Apocalipsis está al final por una razón. Fíjese que Génesis está al principio y no fue el primer libro que se escribió. Tremendo, ¿verdad? Dios vino y lo puso ahí. Otra cosa que es tremenda es que el libro número 22, el número 44 y el número 66, busque la relación que tiene, por algo están ahí. El número 27 del Antiguo Testamento es un paralelismo del libro número 27 del Nuevo Testamento. Estoy hablando de Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Número 27, número 27. Bueno, voy a seguir porque apenas llevo uno. Mire este otro, Génesis 12:4. Entonces Abraham se fue, oiga, tal como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. ¿Qué significa esto? Que Dios le dio una orden a Abraham. Y le dijo, hey, sal de ahí. Y dice que Abraham no dijo, sí Señor, pero déjame enterrar a mi padre.
déjame besar a mis padres. Señor, déjame estrenar mi casa. No. ¿Qué dice Señor? Que salga. Sí, ahorita voy. Ahorita, ¿verdad? Sí, vámonos pues. O sea, no tomo nada. No. Claro, él tomó cosas, pero vamos a que él obedeció al pie de la letra. ¿Cómo eres tú cuando Dios te habla? Empiezas, Señor, pero y mira, y si hago esto, y si hago el otro, o eres así, contundente. Cuando el Señor te dice, Señor, mira cómo me están tratando, y el Señor te dice, obedece, ¿qué haces? Inclinas tu cabeza y dices, bueno, Señor. O empiezas, Señor, pero ¿cómo me pides eso? A veces no lo decimos, pero actuamos así. Porque mira, una palabra, una profecía que te diga, hijo mío, te voy a prosperar, hijo, en verdad te digo que no se te va a olvidar este día, porque a partir de este día, mañana vas a ser más rico que Carlos Slim. Eso uno lo oye, le palpita el corazón. Pero una profecía también puede ser, hijo mío, eres desobediente. Yo me recuerdo, hermano, como yo sé que usted tal vez ni se recuerda, pero yo recuerdo algunas palabras que Dios me ha dado. Por ejemplo, hace unos días me habló una hermana y me dijo, hermano, esa palabra que el Señor le dio, el Señor me habló a mí. ¿Sabe qué? Empecé a preguntar a mi esposa, ¿qué palabra me dio tal día? No recuerdo, pero hay palabras que no se me olvidan. Una palabra, yo estaba ahí, casi siempre estoy ahí, ¿verdad? Y el Señor me dijo que lo que dije fue, porque el Señor me lo puso, esta es la tercera vez que te hablo y no haces caso. Por última vez te voy a hablar. Pues lo tengo que decir. ¿A quién le habló el Señor? Yo no sé. Pero yo le voy a decir una cosa. Es temible cuando Dios habla así. Por ejemplo, ¿usted se ha arriesgado alguna vez y le ha dicho, Señor, háblame, aunque sea para regañarme? Es interesante. Es interesante porque el regaño duele, pero pone en evidencia que algo sucedió. Y es mejor que usted lo sepa ahora y no llegar ahí bien corbatadito, con su vestidito bien bonito, allá al tribunal, al bimá de Cristo, con su pelito ahí bien arreglado, y que hasta allá empiecen a llover las quejas. Mejor aquí, mejor que nos digan, hijo, mira, eso que hiciste está mal. Trataste mal a tu hermano. Le aseguro que uno empieza a ver qué hace para corregir eso. Entonces, hermano, Abraham obedeció. La obediencia es algo que se hace al pie de la letra. Por eso al Señor le enamoró la actitud del centurión. Porque el centurión le dijo, Señor, yo tengo autoridad porque soy un hombre bajo autoridad. Yo le digo a mi siervo, ve, y él va. Le digo, haz, y hace. Como quien dice, no me pregunta nada. Entonces lo que le estaba diciendo al Señor es, tú dime qué tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Y al Señor lo enamoró. Porque, hermano, la mayoría, incluyéndome a mí, a veces queremos hacer las cosas como las hemos aprendido. Queremos hacer las cosas como nos parece, pero a Dios le gusta que hagamos las cosas como a Él le agrada. Va a ver que es bien bonito, hermanos, bien lindo cuando uno es bien sujeto. Bien lindo, de veras. Se lo digo por experiencia. Porque cuando yo no he hecho las cosas como Dios me dice al pie de la letra, he fracasado. Entonces me he tenido que rectificar en muchas cosas que no tenían que haber sido así. Vamos a seguir para que me deje estar haciendo esas caras. Éxodo 40, 29. Que conste que los del video hoy me quitaron 10 minutos. Y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, de la tienda de reunión, y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés.
Porque la ofrenda se da como Él dijo que se da. Mire pues, usted sabe que yo no critico religiones, la verdad, porque no las tendría que criticar todas. Y la evangélica no se salvaría, también la tendría que criticar. Porque usted sabe que yo siempre le digo a usted, yo religioso no soy. Yo tengo una relación con el Señor bien linda, ¿verdad? Y eso no es religión. Claro, en el, ¿cómo se llama? INE es el que saca ¿cómo se llama? Los censos, ¿o no? ¿El censo quién lo saca? El INEGI. Para catalogarlo a usted, le preguntan ¿de qué religión es? Si usted dice cristiano, rápido le dicen, ¿pero cuál es esa? Porque tienen nombres, ¿o no? Tienen nombres, por ejemplo, allá aparece mormón, allá aparece testigo de Jehová, aparece católico, evangélico, musulmán, judío, ateo, imagino que haya aparecer en religión también, ¿verdad? Porque dice, el ateo dice, yo soy ateo por la gracia de Dios, dice, ¿verdad? Entonces, fíjese que yo no critico religiones en realidad. Sin embargo, le tengo que decir algo. Hay lugares en donde lo que se le da al Señor se le denomina limosna. Pero eso no es para el Señor. La Biblia dice que la limosna es para ¿quiénes? Para los pobres. Para Dios es la ofrenda. Amén. Pero el problema no es tanto cómo se le nombre, sino la administración que lleva eso. Porque se le ha metido en el corazón a la gente que con Dios se puede ser miserable. Y aquí ya no me quedo solo de aquel lado donde estaba hablando, sino que ya me vengo a la religión evangélica. Hermano, tenemos un problema. Tenemos un problema porque mucho el pueblo de Dios no es enseñado de cómo dar. Como decía Rebeca hoy, hay gente a la que le enseñan a convertirse en negociadores. Como quien dice, como aquel, usted ha visto ese video donde hay un señor que hace helados y le da el helado y la persona quiere agarrar el helado y le quita el cono y después como que le echa una bola y cuando va a agarrar el helado se lo vuelve a quitar. ¿Ha visto eso o no? Va, algo así le enseñan al pueblo a hacer. Señor, mira la ofrenda que te doy y se la van a dar, pero recuérdate que yo necesito casa. Recuérdate que mira cuánto estoy dando. Cuidado, hermanos, porque nosotros damos porque Él nos dio primero. Dice la Biblia que Él da semilla al que siembra, y si es semilla es para sembrar. Entonces por eso ocupamos 5 minutos de cada servicio, no para pedir. O alguien se ha acercado con usted a decirle, hermano, mire, usted ya dio. Nadie, hermano. Y si alguien se lo dijo, ahí me pasa el chivo para ponerlo en disciplina. Hermano, necesitamos aprender a ofrendar como Dios dijo que había que hacerlo. En primer lugar, una de las cosas que Dios nos enseñó es a dar lo mejor. Y dar lo mejor no es dar el montón, ¿me entiende? Porque aquella viuda dio 2 blancas y dice que ella dio más que los ricos, pero en cantidad los ricos dieron más. ¿Pero qué dio ella? Lo que había en su corazón. Entonces ahí está la clave. A veces cometemos el error de decir, no importa cuánto trae. O sea, no es que no importe. Sí, no es que no importe. O sea, sí importa. Sin embargo, no tenemos que darle énfasis a eso en nuestros servicios, pero yo lo tengo que enseñar. Y le tengo que decir que hay una forma, y esa forma la explicamos todos los días de servicios en 5 minutos. Por eso, si a usted le toca un día, esfuércese por ir a la letra, ver qué dice la Biblia acerca del dar. Amén. Bueno, voy a continuar. Génesis 17:23.
Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham. Y aquel mismo día le circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Tremendo, ¿verdad? Porque no era solo de agarrar un cuchillo y no, había una forma. Dios le dijo cómo tenía que circuncidarlos. Ahora, ¿de qué nos habla la circuncisión? De extirpar la carne. Es como que usted va con un cirujano y usted, una persona X, va con un cirujano y lleva un tumor. Por cierto, hermano, los humanos como somos, o la mayoría, ¿verdad? Doctor, aquí veo con un tumor de 30 kilos. Y el doctor le pregunta, ¿y qué así le apareció? No, empezó con un granito. ¿Y por qué no vino cuando tenía el granito? Es que me pareció que le iba a poder estripar. Y cuando se lo estripó, se le hizo más grande. ¿Verdad? Ahí me cae a mí también, hermano. Pero tenemos que aprender. La cosa es de que viene el cirujano. ¿Quién ha visto? A ver si no me mandan por esto. No. ¿Quién ha visto a la doctora Lee? Sandra Lee. No, nunca. Es una doctora que extirpa, ¿qué se puede decir? ¿Cómo? Es dermatóloga. Todos los chibolos que le salen a uno, la gente, ¿verdad? ¿Cómo? Lipomas y un montón de cosas. A mí me gusta, hermano, ver cómo abre y ¡puf! Sale algo ahí. ¿A qué le cuento? Pero fíjese que en las cirugías no es solo de cortar y cerrar, sino que hay que saber en dónde cortar. Por ejemplo, cuando es cáncer, es un cuidado que tienen que tener, y ahí los mira uno sudando, con qué razón llegan ahí a secarles, ¿verdad? Están poquito, porque tienen que sacar todo, porque si queda algo, entiendo yo que se vuelve a reproducir. Entonces, en la circuncisión, que representa extirpar la carne, lo que quiere decir esto es que no depende de nuestra percepción de lo que es pecado. Si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Aunque yo diga, no, pero si a mí no me parece tan malo. Si la Biblia dice no, es no, y punto. ¿Para qué nos vamos a poner a explicarle a un chamaco que está diciendo ahí, no, pero es que yo no entiendo, porque si Jesús tomó, ¿por qué yo no puedo tomar? Momento, estás interpretando una Biblia de una manera totalmente diferente. Porque así les dan los chamacos a uno, ¿o no? Usted no los ha oído, yo sí los he escuchado. Vaya pues, es que mire, hasta escatología leen. A mí me abordó uno en Guatemala. Ay, me va a oír, pero que me perdone. Pero es un ejemplo, como usted no lo conoce, ¿verdad? Ahora ya dije el que yo es atrevido, ¿verdad? Pero me dijo, todavía no me habían enviado pastor. Y me dice, hermano, una pregunta. ¿Yo me puedo hacer un tatuaje? Y yo lo vi que estaba todo tatuado, hermano. Y yo decía, ¿y para qué más, verdad? Y yo me le quedo viendo y le dije, ok, si querés una palabra así puntual, te la puedo rebuscar, pero no te voy a convencer. Así que te voy a decir lo que yo creo. Si no lo necesitas, ¿para qué te lo vas a hacer? Y me dijo, no, es que yo le pregunto porque la Biblia dice que Jesús en su muslo tenía tatuado un nombre. Alá, hermano, qué bárbaro, porque hasta Biblia me sacó. Y le dije, lo que se me ocurrió decirle es, bueno, cuando llegues a su estatura te tatuas. Así le dije. Se quedó callado, ya no me siguió diciendo, porque eso va a estar complicado, ¿verdad? Entonces, hermano, a veces queremos justificar las cosas, pero a la fuerza, y ahí queremos ir. No se puede. La Biblia dice que hay que circuncidar como dice el Señor, y así hay que hacer. A veces, hermano, también aquí viene otro punto, que a veces queremos volver pecado algo que no es pecado, y a la fuerza, ¿verdad?
no se puede. Fíjese que aquí me voy a meter sí a problemas, pero no con usted, espero. Hay quienes se oponen a que la mujer use pantalón y se toman de la Biblia para decir que eso es pecado. Pero hermano, la verdad que con un poquito de entendimiento uno se da cuenta que es una mala interpretación de la palabra. Porque se toman de aquella palabra que dice que la mujer no vestirá ropa o atuendo de hombre. Pero hermano, ¿cuál era el atuendo del hombre en ese entonces? Usaban pantalones. Y entonces, ¿de dónde sacaron eso? Pero bueno, ¿quién saca a alguien que tiene esa forma de pensar de ese criterio? Nadie. Fíjese que a veces se critica el pantalón y lo critica aquella persona que usa la falda hasta, no que esté mala usar la falda hasta abajo, tampoco está malo. Pero a veces la señora que usa la falda hasta abajo critica la de pantalón, pero ella tiene una lengua de 2 metros y eso no se lo critica a ella misma. Entonces, hermano, tenemos que ser equilibrados, tenemos que ir a la palabra. Por eso, mire, yo le voy a decir algo. Si nosotros tuviéramos todas las cosas que en la actualidad son pecado y que no le agradan al Señor, las tuviéramos presente, sería fácil mandar a hacer un listado, lo imprimimos y lo ponemos en las columnas. Y entonces todos vienen, vamos a ver, este pecado va con, digamos que es un peinado, es con la P. Vamos a ver, aquí está, O, P, aquí está, P. No aparece. Se pone su peinado y ya estuvo, ya no hay problema. ¿Sabe cuál es la solución? La Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar por nada. Agárrese de eso. Ese es el triángulo de libertad. Y ahí usted va a poder tomar sus decisiones. Si viene alguien y le dice, no, que no sé qué, perdone. La Biblia dice, a mí no me esclaviza esto. A mí me edifica. Y a mí me conviene. ¿Qué le podemos decir? Nada. A menos que alguien le demuestre con la palabra lo contrario. Porque si la Biblia lo dice expresamente y usted aún así dice, no, es que no, yo voy a agarrar el triángulo. No, si la Biblia lo dice, ahí no hay para dónde agarrarse. Entonces, vamos a seguir. Éxodo capítulo 7, versículos 8 al 10. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando os hable Faraón y diga, haced un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Oiga, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal y como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. ¿Qué representa eso? Que hay una forma correcta de servir al Señor. Que las cosas hay que hacerlas como Dios dice que se hagan. No es antojadizamente. No, mire pues, antes de decirle esto que le iba a decir, le voy a decir algo. Viene el Señor y le dice a Moisés: Moisés, saca agua de la roca, golpea la roca. Moisés golpea la roca y sale agua. Pero después el Señor le habla a Moisés y le dice: háblale a la roca. Ya no le dice golpéala, háblale. ¿Y qué hizo Moisés? Agarró la vara y ¡pah!, la golpeó. ¿Salió agua? Sí, salió agua, pero Dios se enojó porque no hizo las cosas como Dios le había dicho. Y entonces, el hecho que las cosas salgan bien no quiere decir que las estamos haciendo bien. El hecho que tú hagas una transacción y que te vaya bien no quiere decir que Dios está ahí. Por ejemplo, se te acerca tu primo Tomás, que se desapareció y de repente aparece otra vez, solo que ahora anda con unas grandes cadenas, se viste algo extraño, ¿verdad?
y te dice, mira, pana, te meto al negocio. Yo sé que Dios te quiere prosperar, le dice todavía, ¿verdad? Y usted dice, solo lo que tienes que hacer es llévame una maleta para los United y te trae la que te den de vuelta, ¿verdad? Y entonces viene alguien y puede decir, yo pidiéndole al Señor que me prosperara. Ahí está la respuesta. Viaja con la maleta llena de droga, ni lo paran, porque encima cuando le dicen, ¿a qué se dedica? Soy diácono en la iglesia de Cristo de Benecer Palenque. Pase adelante, por favor. No lo revisan. Llega allá, entrega la maleta, le meten dinero y se regresa. Y cuando regresa, el mismo guardia, pasa aquí, no tiene por qué pasar ahí, pasa aquí, y lo pasan aparte. Llega aquí, entrega la maleta, 2 maletas, y le dice, bien hecho, una es suya. Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿estaba Dios ahí? No. Entonces el hecho que nos vaya bien no quiere decir que Dios está ahí. Fíjese que a veces nos va mal y Dios está ahí, porque Dios nos está enseñando algo. Entonces, cuando le sirvas al Señor, haz lo que Él te dice que hagas. Y eso lo aprendemos en la iglesia. Fíjese que a Dios le gustan las cosas a tiempo, puntuales. Así le gustan al Señor. Yo así miro a Dios, hermano. Mire, si yo viera a Dios que no hace las cosas a tiempo y que no es puntual, tal vez yo mismo no las haría a tiempo. Pero yo veo que Él es así, puntualito. Entonces, aquí nos enseña. Un día me tocaba servir y me aparecía faltando 15 para las 8 y era las 7 el servicio y tenía que venir a las 6:30. Y entonces la diaconisa me va a decir, hermano pastor, usted estaba en el cuadro de privilegios, ¿qué le pasó? Ay, hermana, pero es que todo modo lo que tengo que hacer es nada más dar la oración final. Vine una hora antes de la oración final porque me toca a las 9. Ya, no, hermano, no es así. Usted servía y tenía que ayudar aquí y al menos estar ahí. Nos enseña, porque tal vez yo podía decir, y hermana Rosy no sabe que yo soy el pastor, ¿verdad? Podría empezar a justificarme, pero a Dios le gustan las cosas bien hechas. Entonces, cuando le sirvas al Señor, recuérdate, no es como tú piensas, es como a Dios le agrada. Incluso la forma como nos subimos aquí, hermano. Te voy a decir algo y te voy a hablar con mucha franqueza. Si a mí me preguntan, pastor, ¿cómo le gustaría la verdad está allá arriba? ¿Así con corbata o en unos sus shorts? Sin mangas aquí, con una mi limonada así, una pajea, ¿verdad? Tomando limonada. ¿Qué crees que te diría? No creo, ¿verdad? Pero lo que vamos es que una cosa es lo que a mí me gusta y otra cosa es como se debe. Amén. Entonces, sirvámosle al Señor de la manera como a Él le agrada. Vamos a otra. Ay, me estoy peleando con ese reloj, hermano. Éxodo 12:50. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel. Hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Pero ¿qué hicieron? Esto lo dice el versículo 50, pero mire lo que hicieron, está en el versículo 43. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. Ok, ¿qué es lo que hicieron? Tal como el Señor se lo había mandado a Moisés, celebrar la Pascua. La Pascua era una figura, era una sombra de la Santa Cena. En la Santa Cena
nosotros tenemos que participar de ella como dice la Biblia, no como se nos ocurra. Mire pues, pues nosotros tratamos, hermano. ¿Qué vino usamos? Pues el que miremos ahí que más se acomoda, ¿verdad? Y te echamos un poquito nada más. Pero hay lugares, de veras, hay lugares en donde la gente para celebrar la Santa Cena se va a McDonald's. Y dicen, ahí está, las papitas son el pan y la Coca-Cola el vino. No, pero no se trata de eso tampoco, ¿verdad? Porque los elementos tienen un significado. El pan tiene un significado y el vino tiene otro significado. Entonces, entre más cercano estemos a la instrucción dada por el Señor, mejor. Y por esa razón, cada vez que vamos a ministrar la Santa Cena, enseñamos acerca de la cena. Si usted se ha percatado, cada vez que ministramos la cena, dentro de la enseñanza que damos, está incluida la cena del Señor. O sea, tratamos de enseñar por qué participamos, los beneficios, los problemas de hacerlo inadecuadamente. Entonces, hermano, es enseñanza de cómo debemos participar de la cena. Fíjese que la pregunta del $1.000.000 es, hermano, ¿puedo participar yo de la cena? Y en las respuestas hay un gran rango, en donde hay unos que dicen sí, no, sí pero, no pero, o medio sí, medio no, tal vez. Muchas observaciones, ¿verdad?, en cuanto a eso. Sin embargo, dice la Biblia, cada uno examínese a sí mismo. Entonces, para tomar la cena, ¿qué tengo que hacer? ¿Es el pastor el que tiene que prohibir la cena? No, realmente es cada uno. Ahora, si viene un muchacho que viene bajo los efectos de una droga, que ya lo controlamos, que ya nos dimos cuenta de eso, a él sí le podemos decir no le podemos dar la cena, porque él no viene en sus 5 sentidos, no viene cabal. Pero usted no puede, yo no puedo pasar con los elementos de la cena. Por cierto, el delegado para repartir la cena no es el dueño del vino, el dueño del pan. Al que le cae bien le da hasta 2 copas, y al que le cae mal le quita la mitad de la copita. No, y no es que llegare y si alguien le dice no, gracias, agarre, hombre. No es de obligar tampoco. Se trata de hacer las cosas como dice la palabra. Es como el bautismo en agua. Hermano, ¿cuánta gente hay de que tiene sus propias instrucciones de cómo participar del bautismo en agua? Pero si la Biblia lo que dice, hay muchas enseñanzas de eso en las escrituras, pero Felipe con el eunuco, lo que el eunuco le dice, mira, aquí dice que me tengo que bautizar. Y entonces el Felipe le dice, ok, ¿crees? Y el eunuco le dice, sí creo. Bueno, al agua, pato. No le dijo, ok, tienes que participar de tantos meses de enseñanza. No, mejor lo bautizamos y después le enseñamos qué fue lo que hizo. Porque si esa persona no la bautizamos cuando él quiere y lo metemos a un curso y se muere, es responsabilidad del que no lo bautizó, porque se va a ir sin bautizarse. Y entonces lo que le vaya a pasar a él también va a caer sobre aquella persona que le impidió bautizarse. Entonces yo lo que veo en la palabra es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, para ser discípulo hay que ser bautizado, porque es un acto de obediencia el bautismo en agua. Ok, la Santa Cena también. Entonces, ¿me deja leerle uno más? Pero no sé cuál, fíjese, tengo varios y están buenos todos. Si quiere anote ese, Éxodo 39:1, me voy a saltar al otro. Con este voy a terminar. Por cierto, el anterior habla de la administración del tabernáculo, cómo se administra la casa del Señor, cómo se hacen las cosas. Ok, mire Éxodo 40:19.
y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. ¿Qué cree que es? Cobertura. Exacto. La cobertura es también como dice la palabra. No se trata de que ahí hay un apóstol que dice que anda cubriendo, y a mí me gusta porque ese apóstol le da dinero a las iglesias para que las iglesias crezcan ahí donde están. Si por eso se va a pedir cobertura, entonces no se está pidiendo la cobertura así como dice la palabra. Hay una forma. Dios quiere que estemos cubiertos. Recuérdense que al pueblo de Israel le puso una nube sobre ellos. Imagínense que el pueblo, uno del pueblo hubiera dicho: pues yo cargo aquí mi sombría, yo no necesito esa nube. Se sale, se hubiera quemado. ¿Por qué? Porque no era tanto el sol, era lo que representaba estar fuera de la nube, representaba estar fuera del campamento. Hermano, yo tengo que decir esto, perdone, yo sé que usted no lo hace, ni los hermanos que vienen aquí, sin embargo, lo tengo que decir para que usted lo sepa. Lamentablemente, hay personas que piden la cobertura solo por tener un nombre, solo porque dice ahí está el águila, o otra cobertura porque ahí está el logo, pero no son obedientes, no predican la misma doctrina. El apóstol ha dicho muchas veces: hermano, por favor, no voy a andar sacando gente de otras iglesias. Si la gente llega, predíqueles, bendígalos y todo, pero usted no vaya a traer a nadie. Pero si hay pastores que, hermanos, son groseros, ya menos se van a poner a la puerta de la iglesia a dar volantes, ¿verdad? Que abrieron iglesia en otro lado. Otra cosa, el apóstol ha dicho que no se debería poner una iglesia de Benecer a menos de 3 kilómetros de otra iglesia de Benecer, porque si no es como decirle: voy a hacer competencia a aquel. Es como que si aquí viniera alguien y dice: yo voy a comprar la franquicia de Burger King, y se va a poner a la par del que está. No es lógico, ¿verdad? Pero hay gente que no hace eso, que dice: yo hago las cosas, ¿acaso no soy libre? No está bien. La cobertura es todo o nada. Amén. Bueno, hermano, entonces tengo otras cosas que decirle, pero otros días las abordamos, ¿verdad? Yo le quiero decir algo. Si usted en su corazón tiene agradar al Señor, a usted le conviene hacer las cosas como Él dice que se hagan. Amén. Si un día me pide permiso usted o me dice: hermano, mire, me gustaría ir a tal evento, pero por alguna razón yo sé cómo es ahí la cosa, y yo le digo: no, hermano, no vaya. Usted puede ir, si usted se manda, usted tiene poder de decisión sobre su vida, pero de repente estoy tratando de protegerlo, porque de repente va no a que lo esquilen, sino a que lo trasquilen, y va a resultar lastimado. Entonces, que el Señor nos ayude, porque lo que yo le pido a usted que haga, yo también lo tengo que hacer, porque yo tengo una cobertura sobre mí. Si yo le digo a usted: sea obediente, no es porque yo quiero ser el capataz aquí. No, si yo soy obediente, hermano, de veras, trato de ser obediente, y Dios me ha bendecido, y yo quiero que Dios lo bendiga a usted. En todo tratemos de hacer las cosas como dice el Señor que se haga, al pie de la letra. Amén. ¿Por qué no? Póngase en pie, por favor. Cierra sus ojitos y le decimos: Señor, yo te quiero agradar. Yo quiero hacer las cosas de la manera como tú dices que se hagan. Señor, yo no quiero hacer las cosas a mi manera, porque hay un diseño, hay una forma de hacer las cosas. Ayúdame a hacer tu voluntad.
enséñame los límites que has establecido para mí. Muéstrame, Señor, hasta dónde el ejercicio de mi voluntad me hace equivocarme y hasta dónde es el resultado de mi libertad. Señor, voluntariamente yo me vengo poniendo, Señor, bajo tu abrigo y dentro del cerco que tú trazaste para mí. Señor, que no nos pase lo que le sucedió a Dina, que queriendo ver cómo vivían las mujeres de la tierra, salió de la cobertura y fue perjudicada para toda la vida. Señor, por favor, enséñanos con tu palabra y ayúdanos a hacer las cosas adecuadamente. Papito, dame la libertad de decidir, pero también muéstrame los límites para saber qué hacer y qué no hacer. Padre, yo bendigo a este pueblo. Yo te ruego que mires su corazón y que profundamente te aman y lo demuestran viniendo a tu casa constantemente. Yo te ruego que les hables, que les muestres, así como Abraham circuncidó a Ismael y a los que vivían en su casa de la manera como tú le habías dicho, que así nosotros circuncidemos nuestro corazón de aquellas cosas que tú llamas pecado, de aquellas cosas que no te agradan, que podamos tener la capacidad, Señor, de rendir nuestra voluntad y de extirpar toda carne, todo exceso de carne que nos quiera estorbar en el caminar. En el nombre de Jesús te lo rogamos, papito lindo.